Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar un estudio que probablemente me lleve 3 videos, es lo que estoy calculando. Espero que así sea al final, en eso termine. Es algo muy interesante en la doctrina cristiana. Es sobre algo de lo que nos discuten mucho a los evangélicos, porque afirmamos que la Escritura con los 66 libros son suficientes en la instrucción de Dios, en la revelación de Dios, en la voluntad de Dios para sus hijos, para que podamos en esa revelación bíblica de esos libros santificarnos a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede hacerlo en la fe, en la verdad, y la verdad está comprendida en esos 66 libros. Dios es más grande que la Biblia, obviamente, pero más sin embargo, dice Deuteronomio 29, verso 29, que lo que nos ha escrito sus santos hombres y que nos ha traído Él en revelación es para que nosotros lo pongamos por obra y nuestros hijos también, que esos son los mandatos de Él para que estemos en su camino de justicia y seamos agradables a los ojos de Él y podamos vivir en la libertad de las consecuencias malas que el pecado produce en nosotros cuando caemos en esos errores. Entonces, ha habido mucha discusión a través de los siglos que no es suficiente la sola Escritura, eso lo confirma la religión tradicional. Pero vamos a ver esto para analizar y poder comprender cómo sí es más que suficiente la Escritura. Ahora bien, lo que ellos esperan ver es un texto que diga, la Escritura es la única verdad y no van a, aunque esté escrito en muchas maneras en esa dirección, ellos no lo quieren ver así. Pero ahorita más que entrar en debates o en situaciones de diferentes doctrinas, es importante esto porque a través de darle el valor que tiene en sí mismo, porque esa es una revelación de Dios, y darle la autoridad moral a la Biblia, como la única y exclusiva palabra de Dios, que no se contradice en ningún pasaje, ni ningún verso, ni ningún tema doctrinal, es exactamente lo mismo. Durante 1500 años de diferencia, 40 autores escribieron judíos, porque la Biblia dice misma que por los judíos sería escrita la Biblia, y de los judíos saldría la palabra de Dios. Por eso Dios no permite que nadie que no sea judío, además que ya estableció quiénes y ya quedó establecida Él con su providencia la Biblia, no quiere que de ninguna otra nacionalidad, ni ningún nuevo apóstol, aun si sea hijo de Dios y así sea nuevo apóstol de Dios que sí sea, no acepta que hagan cambios doctrinales, porque para eso escogió el 12, para establecer el Nuevo Testamento con esos 12, y para eso tenía todos los profetas del Antiguo, que Él mismo dio testimonio que los salmos y los profetas y la ley eran de Él, que eran lo que hablaban de Él y testificaban de Él. O sea, Él mismo avaló la ley, Él mismo avaló los profetas, Él mismo avaló todos los salmos que estaban escritos hasta ese momento y que los estudiaban en las sinagogas judías, y Él estableció 12 apóstoles para que fueran. Por eso todas las iglesias cristianas de estos tiempos se denominan apostólicas todas. O sea, que la base bíblica son los apóstoles. El problema es que en la práctica cada quien inventó sus propios dogmas a través de los siglos, imponiéndose autoridades que porque también son representantes y vicarios de Cristo en la tierra, que son los únicos que tienen el fundamento de la verdad para guardarlo, cuando Dios dijo que el único que iba a guardar la verdad era el Espíritu de la verdad, que el único que iba a ser el vicario de Cristo en la tierra era el Espíritu Santo, el único, y que su iglesia sería el testimonio y el baluarte de esa verdad, porque sería conforme la apostólica, que es lo que vamos a descifrar hoy. Es muy interesante estos estudios para que no te los pierdas. Ahora, como es un tema muy profundo y muy grande, tenemos que ver algunos pasajes bíblicos, es importantísimo, para que no sea nada más lo que vivimos los cristianos y que sea algo así como para algunos que todavía no conocen a Dios en espíritu y en verdad como subjetivo. Y como todo lo de Dios es objetivo y es verdadero, tenemos que respaldarnos en su palabra, porque si no sería nada más nosotros diciéndolo. Entonces, lo quiero encaminar este estudio en 3 direcciones. Primero, comprobar cómo Dios estableció que solamente de sus judíos y de sus santos hombres escribiría la verdad, y comprobar que lo que Él escribió es suficiente y es completo, no le falta nada, lo que está en los 66 libros de la Biblia. Y luego después en la forma práctica en la iglesia del primer siglo, que está registrado en las epístolas del Nuevo Testamento, en las cartas del Nuevo Testamento, comprobar cómo sí es suficiente la palabra de Dios que ya está escrita y que quedó para nosotros. Y por último,
a través de ya tener la revelación de estos dos primeros temas y direcciones, ver el último tema, que sería el ver cómo las falsas doctrinas, aún cristianas de muchos siglos, son evidentes, que cambiaron las doctrinas, que cambiaron la dirección apostólica, que aunque se dicen venir de los apóstoles y que respetan a las doctrinas apostólicas, ellos han metido nuevas tradiciones, porque los apóstoles, por medio de tradición oral, estaban compartiendo, y cartas escritas estaban compartiendo. Entonces Pablo lo dice, que por medio de las tradiciones que él mismo enseñaba, y Pedro y Juan, y que algunas se quedaron escritas, que nos quedaron a nosotros, esas tradiciones orales, a través de los siglos en la religión tradicional, cambiaron la dirección de esas tradiciones, cambiaron el sentido de esas tradiciones, y dicen que también esa es la tradición vale. No vale si no es apoyada por las doctrinas apostólicas. Y las doctrinas apostólicas tienen que apoyar. Entonces ya en última instancia dicen, es que no todo está escrito en la Biblia. Ni siquiera le dan la autoridad que Dios le da, y que los que estamos en Cristo sabemos, porque el mismo Espíritu nos dice, ahí está la verdad toda. Entonces, como no han tenido ese encuentro espiritual y no conocen la verdad, lamentablemente creen que cuando uno declara esta realidad no es para ofenderlos. No, es para que escapen de la mentira mientras tengan tiempo. Escapen del error, porque el Satanás nos cega con cualquier doctrina que adulteramos. Él nos pone oscuridad en el corazón y nos mete espíritus de religión, que se siente que ahí se mueven y que hay poder y situaciones pasan. Pero nuestras vidas, en la mayoría de la congregación, en el 90% de la congregación, es tragedia. Y el 10% piadoso y noblecito es obviamente porque él se encarga de engañar. De eso se trata el enemigo, un engañador de primera, para que todos crean que también ahí está la verdad. No, debe ser el 90 o el 95% del pueblo de Dios santo, y el 5% falsos hermanos, o extraviados, o débiles, indoctos, inconstantes. Debe ser un promedio así, y no tomar en cuenta la apostasía, obviamente, que aumenta ese porcentaje mucho más. Pero no, hablando de la doctrina, bien como la del primer siglo, el 90-95% deben mostrar la gloria del Evangelio en sus vidas, en sus familias. Vamos a empezar con la dirección de la sola escritura basta, y al último, veremos en el último video por qué, ya teniendo ya estos principios morales y estas verdades bíblicas, y ya bien sustentada con la misma palabra, podemos ya poder nosotros identificar que ese es un regalo de Dios, el discernir los espíritus. Ese es un regalo que tenemos en Cristo por el Espíritu Santo, discernir quién proviene de Dios, discernir qué enseñanza y palabra proviene de Dios. Si tú todavía no puedes discernir en tu espíritu qué proviene o no proviene de Dios, pero no me refiero al hecho de que te estás escuchando algo diferente a lo que has escuchado siempre. No. Si el Espíritu Santo habló contigo en tu espíritu y Él te coloca la verdad en tu espíritu, y esa verdad te está transformando de vida, y nada más glorificas al Padre y al Hijo como lo hicieron todos los apóstoles y toda la primera iglesia y toda la iglesia en todos los tiempos, entonces es como tú vas a poder encontrar la verdad, y es como tú vas a poder hacer las cosas correctamente. Entonces vas a poder entender si lo que hablamos es verdad o si es simplemente doctrina de hombres. Pero es bien importante que lo tengas bien establecido. Entonces, en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 22, nos dice la Biblia: vosotros adoráis lo que no sabéis, y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y la hora es que cuando los verdaderos adoradores adorarán en el Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, aquí era cuando tiene el encuentro nuestro Señor Jesucristo con la samaritana, y algo que nos revela nuestro Señor Jesucristo en ese momento es que la salvación solo proviene de los judíos, y no solo se refería a la verdad, ya que la conocemos todos, que del pueblo judío salía nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, sino también se refiere a que del pueblo judío, como sabemos que ya está establecida los 66 libros de la Biblia, vendría esa salvación. Vamos, que quedaría registrado por judíos todos los libros de la Biblia como lo están. Entonces no puede nadie de una nacionalidad diferente, es más, no puede nadie ni de una nacionalidad aún judía cambiar lo que Dios ya estableció como su única verdad. Entonces encontramos que para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, y que no nos pase como los samaritanos, que también era pueblo de Dios, también son descendientes de Jacob,
ahí los samaritanos, también son descendientes de Abraham, también adoraban a Jehová de los ejércitos, pero en el monte de ellos, ahí en Samaria. Les dice, ni aquí ni en Jerusalén, en espíritu y en verdad, en cualquier rinconcito, en cualquier lugar, en cualquier casita voy a juntar mi congregación y ahí me van a adorar en espíritu y en verdad. Me van a conocer, como dice el Hebreos, y en el Antiguo Testamento lo dice, desde el menor hasta el mayor me van a conocer, yo me voy a manifestar, le voy a poner mi verdad en su espíritu y nadie les tiene que decir, aquí está el Señor, acá está el Señor, míralo, acá lo tenemos, a nadie lo van a poder engañar. Y dice en Juan capítulo 10 Jesús, porque las ovejas son mías, mi Padre me las dio, yo las tengo en mi mano y nadie las va a arrebatar de las manos y las voy a salvar en el día postrero. Entonces las verdaderas ovejas de Dios escuchamos su voz, atendemos el llamado de nuestro pastor y por eso nada más alabamos al Padre, nada más alabamos al Hijo, no porque nos lo transmite un maestro donde nacemos en una doctrina, porque el mismo Espíritu Santo nos enseña a alabar al Padre y al Hijo, nos enseña a glorificar al Hijo y al Padre, y de hecho lo dice Cristo ahí en el libro de Juan 15, el 14, que el Espíritu de la verdad iba a venir para llevarnos a toda la verdad, que nadie nos engañará, y que Él nos ayudaría a glorificar al Padre y a glorificar al Hijo, el Espíritu Santo. Por eso sin el Espíritu Santo le pedimos a personas que no son Dios, que están en el cielo, y le andamos pidiendo milagros a personas que no son Dios, que están en el cielo, porque es lo que nos han transmitido las tradiciones orales de la religión, las costumbres religiosas de la religión, que las fundamentan con dogmas nuevos, con sacramentos nuevos. Y es terrible, aunque no sean sacramentos, sí sean dogma. Pedir a los santos, incluyendo la Virgen y todo eso. Trato de hablar de sana doctrina aquí, me gustaría que te quedaras hasta el final, no hagas un prejuicio. La salvación de tu alma es tan importante para Dios y es tan importante para nosotros que no te queremos convencer que te vayas a un lugar diferente. Todo el mundo está lleno de falsas doctrinas en todos los países. Tienes que cuidarte, porque puedes estar en la más grande y puede ser esa una falsa doctrina. Y la prueba es tu corazón. Hasta dónde tu corazón solo alaba a Dios, al Padre y al Hijo. Hasta dónde conoces la Escritura, que el Espíritu te la está colocando y te ayuda a transformar tu manera de creer aún y en Dios, tu manera de entender a Dios, tu manera de enamorarte de Dios, tu manera de entender tus procesos de crecimiento espiritual en Dios, para que tengas una verdad bien establecida en ti y no sigas tradiciones de los hombres que son muy bonitas y que son de siglos y de generaciones, pero que conducen solamente a dolor por el pecado, porque ahí no hay libertad. Entonces, dice Romanos capítulo 3, versículo 2, dice que a los judíos, estamos comprobando cómo de los judíos viene la salvación, empezando que los judíos Dios comisionó para traer la verdad, y que la verdad es suficiente ya con lo que Dios ya nos dejó. Es lo que estamos estableciendo en este estudio. En Romanos capítulo 3, versículo 2 dice Pablo, que está hablando sobre el pueblo de Israel, que fueron puestos en un poquito a espera hasta que venga por segundamente Cristo, porque rechazaron en su primer venida a Cristo. Pero dice que era para que entrara toda la totalidad de los gentiles que van a ser salvos. Entonces ellos están en stand-by. Dios tiene pueblo judío esperándolo a él que regrese. De hecho, Zacarías menciona que es una tercera parte del pueblo judío que se va a salvar, que hay de la tribu de David, hay de la tribu de Aarón, y empieza a mencionar las tribus de Israel que lo están esperando. Son aquellos que guardan celosamente todas las enseñanzas que los rabinos han establecido siglo tras siglo según el Torá. Excelentes judíos preciosos, y entonces están esperando a nuestro Señor también. Pero ellos serán el tiempo de la segunda venida cuando Dios los rescate ya en definitiva. Mas sin embargo sus ángeles, Miguel y sus ángeles están defendiendo a Israel en este tiempo, a sus judíos. Isaías 8:13 dice lo siguiente: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, que Él sea vuestro temor y que Él sea vuestro miedo. Para que a veces dicen, ¿cuál es el temor de Jehová? El temor de Jehová es respeto nada más, que lo ames. No se crean, porque esa es nada más una parte de eso. El temor a Jehová es que tiembles, Así como los demonios tiemblan cuando les hablan de Cristo y huyen, así nosotros debemos de temblar y debemos de huir del mal. Cuando nos tienta una cosa como para mentir, o para ver la mujer del prójimo, o para hacer algo deshonesto, o para fornicar, debemos de estar temblando de que Dios puede en ese momento quitar su misericordia y ahí nos consume. Debemos tener terror, temblor.
Es lo que le decía a su pueblo antes y lo que nos dice a nosotros ahora. Dios no es un pasaporte. Cristo no vino a morir en una cruz para darnos gracia, para andarnos divirtiendo en el pecado, al cabo ya somos salvos. No, el que conoce a Cristo tiene temor, porque conoce las disciplinas de Dios en espíritu y en verdad también. Y sabemos que es un papá muy amoroso, es muy bueno y es muy paciente, pero también sabemos cuando se molesta y se quita el cinto, y lo hemos sentido. Todos lo hemos sentido los cristianos. Entonces entendemos de este texto. Pero él debe ser el temor de todo el que diga ser cristiano, no, y a él debe, fíjense lo que dice todo el texto. Porque piedra es para tropezar y tropezadero para caer. Si ustedes ven, estos son los textos que mencionan el Nuevo Testamento de la persona de Jesucristo, la piedra angular para caer y para tropezar. Está hablando aquí del mismo Dios, del Padre y del Hijo. Y él es por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Dios desde el que dio revelación de su ley, de su palabra, que está escrita desde Moisés, desde obviamente Génesis, el Pentateuco, dice que el testimonio es lo que da la evidencia si alguien le conoce o no le conoce. Entonces, vamos a ver algo en este estudio de esto. Por eso aquí dice, ata el testimonio y la ley a mis discípulos. Es decir, el que sea discípulo de Cristo es porque vive conforme al testimonio y conforme a la ley escrita por los judíos desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. No por nuevos papas de los siguientes siglos romanos, no, sino por obviamente el testimonio y la ley, nada más por los siervos de Dios que Dios Él mismo escogió, Él mismo se lo reveló y ellos escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Nada más ellos. Es lo que vamos en esta dirección a ver en el estudio. Dice el verso 17, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, están esperando ellos, y en Él confiaré. He aquí que yo y los hijos que me dio Jehová somos por señal, decía Isaías, presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Aplica este verso, todos los profetas son presagio de Dios y están escritos como todos los apóstoles. 19. Si les dijeran preguntar a encantadores o adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿A poco consultarán los muertos por los vivos? Entonces el verso 20 es clave. Si a la ley y al testimonio no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Clave este texto. Si tú no conoces la ley y el testimonio de Dios desde el antiguo pacto y el nuevo, es porque no te ha amanecido. No lo digo yo, lo dice Dios con su profeta Isaías, con su profeta mesiánico. Es bien importante. Si tu vida, tu forma de decir, yo tengo la doctrina cristiana, la primera, la principal, eso me han dicho desde que nací, y yo lo creo porque siento bonito, bueno, pero si tú lo que predicas o lo que te predican y luego predicas y crees, no es conforme a la ley y el testimonio moral de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, nada tiene que ver. Es decir, si esa parte de eso, cosas que agregaron hombres en los siglos, no es la ley y el testimonio. Mucho cuidado. Dice también Isaías capítulo 2:3 para confirmar lo mismo. Que vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Dios enseña a sus hijos, nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿De dónde salieron todas las escrituras del antiguo pacto? De Sión, del pueblo de Dios. ¿De dónde salieron las escrituras del nuevo pacto? De Jerusalén, de los apóstoles. Se cumple lo que él dice. Porque dice, ahorita veremos que la palabra de Dios es eterna y nunca cambia y nunca cambiará. Es lo que dice en la Biblia, que la palabra de Dios es eterna y es la misma por siempre. Es decir, que la palabra que nos van a predicar siempre es la misma. Desde que Dios la empezó a revelar, es la misma, no cambia. No hay nuevas palabras. Y no podemos usar en el capítulo 21, 22 de Juan, no recuerdo ahorita la cita, perdón, pero en el que se dice que todas las cosas que hizo Jesucristo no están escritas, no habría libros en todo el mundo para escribir las cosas que hizo. Una cosa es que él hizo tantas cosas como sanar enfermos, milagros, y otra cosa es que a él se le haya escapado dar enseñanzas importantes que quedarían en su verdad para que
Si Dios nos va a juzgar, dice él que ahorita veremos que nos va a juzgar con su palabra nos va a juzgar. ¿Cómo creen que Dios, siendo tan bueno, se le iba a pasar no darnos una enseñanza que se le pasó y no quedó escrita? Es imposible. Entonces, todas las revelaciones del Nuevo Testamento que había que aprender en el funcionamiento de la iglesia, cómo la iglesia se iba a desarrollar, cómo se iba a formar, qué jerarquías iba a haber al frente como ministerios, cómo funcionaría el Espíritu Santo moviéndose, ya en la práctica quedó escrito en las epístolas para que entendamos cuando nacemos en Cristo Jesús, cómo se está moviendo el Espíritu en nuestra vida, cómo estamos entendiendo la verdad bíblica del Nuevo Testamento, en nuestra forma de vivir. Vamos, la palabra se hace viva y eficaz, es viva, genera vida en mí, me genera nuevo entendimiento de la verdad, y yo no tengo que seguir solamente nada más estudios como si estuviera en la universidad y creer lo que me dicen porque me lo están diciendo. No, yo lo vivo, veo que la palabra es vida, veo que está viva y es eficaz, veo que cambia mi manera de pensar en los conceptos que yo tenía de la verdad y de la Biblia misma, los transforma Dios a la verdad, porque el Espíritu está haciendo la obra en mí, independientemente de que use mi lectura personal, que tiene que ser todos los días, independientemente de que use los maestros calificados con dones de ciencia y de sabiduría, que ellos profundizan más esas mismas doctrinas, pero que el Espíritu Santo los usa a ellos y el Espíritu Santo lo coloca en mí. Igual que cuando yo lo leo, el Espíritu Santo lo coloca en mí. Y claro que en la Biblia está revelado que si nos descuidamos y nos apartamos de Cristo, ya no la coloca el Espíritu en mí, y me puede confundir el enemigo, y me pueden confundir falsos profetas, y me pueden engañar. Eso también lo experimentamos los que estamos en Cristo, pero también nos lo advierte Dios en la misma Biblia y en el Nuevo Testamento. Entonces, todo está escrito. Y lo vivimos también el error. Y vivimos como ya no digerimos la palabra cuando estamos pecando. Y ya no discernimos los espíritus cuando estamos pecando. Lo cual se cumple lo que Pablo también reveló en el Nuevo Testamento en Efesios. Entonces, es importante que nosotros vivamos lo que Dios nos está enseñando en el Espíritu, y no nada más estemos en una religión que siglos y siglos han dado apologéticas y que dan teologías mileniales, pero que son de ellos mismos y no de Dios, porque agregaron, cambiaron, tal y como los fariseos cambiaron las doctrinas originales a las propias, y por eso Cristo les dijo: ustedes han quitado la palabra de Dios para imponer sus propias tradiciones. Y claro que se defiende ahorita, porque ¿cómo vas a derrumbar 1.500 millones de almas? No se puede, y está escrito que va a quedar hasta el final esa doctrina, hasta que la destruya Dios mismo. Entonces, la cuestión aquí es esto, pero sí le está gritando en Apocalipsis 18, huyan de ahí, pueblo mío, ahí tengo mucho pueblo que me aman, huyan, no van a crecer 1 milímetro en una falsa doctrina, que eso lo veremos ya en el video 3. Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. ¿Qué dice? ¿Qué dice Dios? Que un libro, otro libro, un salmo, un texto aquí, otra epístola, sumada en el mismo tema, es la verdad completa de un tema. Si yo quiero saber qué opina del aborto Dios, me voy al tema desde Génesis hasta Apocalipsis, saco todos los temas y direcciones y textos y principios morales, y yo sé lo que Dios opina del aborto. ¿Qué opina de la homosexualidad? ¿Qué opina del matrimonio homosexual? Dios me lo explica en toda la Biblia. Y lo que me dice en un texto y en otro no se contradicen. Todos confirman el mismo principio moral de Dios. Glorioso, maravilloso. Y a nosotros nos produce esa verdad, una convicción certera de por qué tenemos que aferrarnos a esa verdad para no desviarnos y después predicarla para que otros, el que quiera escuchar, escape del error. Entonces, la suma de su palabra es la verdad, eterno es el juicio de tu justicia. Es eterno, no lo va a cambiar Él, nadie lo puede cambiar, ya está todo escrito. Por eso la Biblia es suficiente. Digo, yo predico porque quiero, en su misericordia, si Dios, por como a mí me alcanzó, alcance a algunos que estén escuchando y que quieran escuchar a Dios, no a nosotros, a Dios, si saben que están sufriendo mucho, aún creyendo mucho en su iglesia. Porque creer en la iglesia no te ayuda. Amar a tu iglesia no te ayuda en la medida que necesitas para ser libre de pecado. Necesitas amar a Dios y solo a Dios. Si tú amas a un ángel también, o tú amas a una persona que se murió, siervo de Dios, estás mal. No conoces a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie, con nadie. Es un Dios bien celoso. Así como es tan grande, más grande que los cielos,
así como es tan grande en misericordia, en perdón, nos perdona una y otra vez, así es como tan grande en favor y bondad, que nos bendice a pesar de que nosotros no le bendecimos a veces ni nos acordamos de él. Así como él es así, también es bien celoso en esa misma medida. Él no comparte su gloria con nadie, ni permite que le den alabanzas a estatuas, ni alabanzas a ninguna imagen representándolo a él. Él no permite eso. Los que lo hacen no se lo están dando a él. Es a demonios, dice Pablo en Corintios, lamentablemente. Dice Salmos 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No necesita más. Ya lo que Dios escribió es perfecto. Y la suma de todo eso es la verdad, dice Dios. Es la verdad absoluta mía, la suma de mis libros. Y los libros yo los dejé por eso la salvación de mis judíos, dice Dios. Y por eso los inspiré que escribieran libros. Y por eso en el Nuevo Testamento los inspiré a mis apóstoles y yo los escogí para dejar la verdad, para que mi pueblo se alimentara de la verdad. Por eso soy el pan del cielo que los alimento otra vez, porque es viva y eficaz esa palabra que alimenta el espíritu de mis hijos, dice el Señor. Y los que lo vivimos lo sabemos. Los que no lo viven, para eso predicamos este tipo de enseñanzas. Mi dirección en mis enseñanzas llevan dos sentidos. Uno doctrinal para los nuestros y uno evangelístico para aquellos que están engañados con falsas doctrinas. Por eso ven mi tendencia, a los hermanos se los digo, que inclino hacia las dos direcciones. ¿Sí? Cuando yo doy clases en mi iglesia al cuerpo de Cristo, solamente hablo en la dirección correcta, que es de Dios en ciencia y en sabiduría, en la revelación de lo que nada más el pueblo de Dios puede comer y creer. Yo aquí lo hago en dos direcciones, para que la misericordia de Dios alcance a aquellos que estén buscándolo y que Dios esté buscándolos también. La ley de Jehová es perfecta, que convierte. El testimonio de Jehová es fiel, no cambia, siempre se mantiene igual, que hace sabio al sencillo. Hasta el más sencillo se hace sabio. Los apóstoles no conocían ni siquiera la primaria, y salieron súper llenos de sabiduría, predicadores excelentes, porque es una obra del Espíritu Santo. No necesitas ir a la universidad para que la palabra de Dios fluya en tu vida, en tu boca, y seas un excelente expositor de su verdad, estando en Cristo. Hay gente que tiene 50 años de decir y defender su iglesia y no conoce ni la Biblia. ¿Cómo pueden decir que están en la verdad o conocen la verdad si ni siquiera se han alimentado esos 50 años de él? No se puede. Dice Dios que nada más con la verdad nos puede santificar. Pero no es la verdad que nos están compartiendo los demás. Es la verdad que nosotros nos estamos alimentando porque el Espíritu nos alimenta todos los días. Dice el Salmo 105, porque Jehová es bueno y porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Estoy poniendo textos que avalan que la palabra es suficiente, que está completa, que es más que suficiente como la salvación y la revelación de Dios. No hay más y no necesito más. Que no puede haber nuevos dogmas ni nuevas revelaciones espirituales como han argumentado en la religión tradicional. No hay nada de eso. Claro que ellos lo creen y están bien enamorados de eso y lo van a seguir predicando. Pero si tú quieres buscar a Dios, encontrarás la verdad y serás libre. Porque Él es la verdad, no las religiones ni las evangélicas. La verdad es Él. Ya Él te sembrará en una doctrina evangélica, no en una religión, en una doctrina. Cuando usamos el término religión, eso implica muchas cosas, pero en el mundo es como detectan a las doctrinas como religiones, porque si hay religiones de otras que no son cristianas, como hay religiones cristianas, es decir, que viven de los rituales todos los días lo mismo, lamentablemente. Pero los que estamos en espíritu y en verdad en Cristo por su misericordia, es doctrina, porque es una enseñanza continua que vivimos de Él, y cada culto y cada servicio nos sorprende el Espíritu Santo, y siempre son cosas nuevas, formidables, que vivimos en el servicio. Claro, se maneja un orden, se maneja un seguimiento, pero las manifestaciones, las palabras, los avivamientos, las cosas que Dios hace en cada servicio son diferentes, gloriosas. Cada vez vamos con una expectativa, cada vez vamos con un amor y una pasión por encontrarnos congregacionalmente para alabarlo. Cada vez suceden liberaciones, sanidades, milagros. Bendito Dios, pero nada más adoramos a un Dios vivo, sin estatuas, sin imágenes, como Él lo demanda y como el Espíritu nos lo enseñó con su palabra y en el Espíritu en oración. Y como millones en el mundo lo hacemos sin conocernos, porque todos conocemos al Espíritu. Aunque crean que hay 37,000 denominaciones y 45,000 denominaciones, no las hay. Lo que hay son registros con diferentes nombres,
pero son las cristianas evangélicas de Cristo, aunque haya 36,000 casitas por ahí, cada una de ellas cree solo en la Biblia como la única verdad, los 66 libros, cree nada más en la gracia, que es la que nos salva de Cristo, no lo merecíamos, y cree en la única fe que es un regalo de Dios a través de Cristo para poder creer todo. Por eso, porque lo vivimos, lo creemos, no solamente porque nos lo dijeron, sino porque lo vivimos y lo leemos y el Espíritu nos lo acomoda. Es algo que estamos experimentando, no es algo que estamos nada más porque lo leemos enseñando, sino es una vivencia continua. Dice en el libro de Juan capítulo 17, santifícalos en tu verdad, le decía Cristo Dios en oración, tu palabra es verdad. Ya vimos ahorita en el pasado que la verdad de Dios es por todas las generaciones, no va a cambiar, ni se tiene que agregar ni quitar nada. Y aquí dice Cristo, tu palabra es la verdad, en ella santifícalos. O sea, ahorita vamos a ver otros textos donde dice que solamente la verdad de Dios nos puede santificar en el Espíritu Santo. Solo la verdad de Dios nos puede santificar en el Espíritu Santo. Si yo estoy en un lugar de falsas doctrinas muy bonitas, mezclan Biblia con mentiras de hombres, de tradiciones de hombres, no me puede santificar el Espíritu Santo. Sí va a haber espíritus de religión que se mueven, falsos Jesuses, falsos Espíritus Santos, falsos dioses, que te hacen creer como que hay movimientos espirituales, pero nuestras vidas son las mismas año tras año. Y si eres piadoso y noble, eras antes también piadoso y noble. Pero los que no, siguen siendo no. Peleoneros, difíciles de vencer sus pecados. Y ellos creen que porque no le echan ganas, no, porque no hay vida en esas religiones falsas. Dios nada más puede hacernos crecer con su verdad, que es por todas las generaciones, que es la suma de todos los libros de su verdad, y que en esa es la que Cristo dijo, purifícalos a través de esa única verdad. Entonces dice en el verso 20, mas no te ruego solamente por estos apóstoles, dice Cristo, que yo escogí para que escribieran la verdad, que es la única, dice Cristo, sino también te pido que también seas santificando, dice, a los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y la palabra de ellos que Dios inspiró está escrita en el Nuevo Testamento. Entonces, si tú vas a creer en Dios, es por la palabra de ellos, no por la palabra de nuevos apóstoles vicarios de Cristo, en concilios ahí de siglos anteriores, cambiando las doctrinas originales de Dios, la verdad de Dios de los profetas, la verdad de Dios de la ley moral, la verdad de Dios de la ley, y la verdad de Dios de los apóstoles. Si todo el Antiguo Testamento dice Dios, la suma de mi palabra es verdad, y dice Dios, todo el Salmo 119 puedes leerlo, que es palabra, alaba, todo ese Salmo de 160, bueno, son más, son, ahorita no recuerdo el número exacto, pero son 180 y fracción de textos, ese solo Salmo, todos los textos alaba la palabra de Dios, exalta la palabra de Dios, porque el pueblo judío veía la maravilla que es la palabra de Dios, que se hace realidad en la vida de ellos, como lo vemos ahora en la iglesia. Muy bien, entonces, aquí cuando tú ves en todo el Antiguo Testamento que la palabra era suficiente, que era la verdad y que era completa, y que bendecía al pueblo de Dios y tenían esperanza. Entonces, y si tú ves que en la práctica los judíos no ponían imágenes ni de Abraham ni de Moisés para que intercedieran por ellos, es decir, ellos se murieron y Dios les prohibía poner imágenes, entonces ellos no ponían imágenes ni de Abraham ni de Moisés, para decirles al Moisés, pídele a Diosito que, no, San Abraham, dile a Dios que nos ayude, no, porque platicaban directamente con papá Dios. Cristo dijo, métete tu reclama y platica con papá Dios cuando establece el Padre Nuestro, nada más papá Dios. A todos los discípulos les dice, siempre que oren a mi Padre en mi nombre. Siempre que oren, busquen a mi Padre en mi nombre. Siempre que oren, busquen el rostro de papá. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A la religión o a Dios? ¿A quién le vamos a creer? ¿A la religión o a Dios? Que dejó su verdad escrita para que nos va a juzgar con su verdad. Y entonces quito yo del decálogo, quitaron del decálogo el segundo mandamiento y el primer mandamiento que le dictó a viva voz a Moisés. No tendrás dioses ajenos delante de mí, lo quitaron.
no te harás escultura ni imagen de lo que está arriba en los cielos, lo que está abajo en la tierra. Lo quitaron. Y pusieron, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Eso ya lo dijo en el Nuevo Testamento Cristo, pero ¿por qué quitaron esos 2 del decálogo? Pues obviamente ya desde ahí están quitando, y luego sustentan una doctrina de imágenes a través de que en el desierto levantó una serpiente de bronce Dios para castigar al pueblo, y cuando vieran su pecado, ya pudieran ser sanados. Pero no para que la vieran a pedirle, serpientitas, sálvanos. Pues claro que no era para eso que se las puso para que vieran la consecuencia de su pecado, y que ellos se humillaran y dijeron, es mi culpa, tengo que ver que me están mordiendo por mi culpa, me están mordiendo esas víboras por mi culpa. Por eso hicieron, esa era la finalidad, el objetivo de hacer esa, y por eso levantó la cruz de Cristo, que Cristo hace referencia de ese mismo acto en el desierto con la serpiente, la hace Cristo en los evangelios, refiriéndose que Él va a ser levantado para salvar, pero Él dice que lo mismo, para que veamos en Él el pecado nuestro, lo que causó, para que podamos humillarnos como en el desierto llorando, mira lo que le hicimos a Cristo, para ya no andar pecando, para llenarnos de su espíritu y de su gracia, para no tomar a la ligera la salvación, ni su sacrificio tan cruel que Él padeció. Por eso Él hace esa figura, y tanto es así que en los libros de Reyes, uno de los reyes destruye totalmente esa imagen de bronce, porque el pueblo se había extraviado y la tomó como para adorarlo, para pedirle milagros. Lo mismo que sucede en la religión. Se desviaron de la verdad. No lo pueden ver porque está tenebrecido el corazón. Hasta que Cristo no los libere, pueden ver la verdad. Por eso hay que escapar de las mentiras, porque si no, no podemos ver la verdad y nuestras familias siguen siendo como somos, pero sin la gloria de Dios. Dice el Salmo 105, es Efesios 2:20, hablando sobre el sustento de la verdad en sus propios hombres y que es completa. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué nos dice Dios? Que tú y yo nos podemos edificar solamente con la palabra de los profetas, con la palabra de los apóstoles, y que donde Cristo también es la piedra angular de todo eso. Es decir, si Cristo no interviene en lo que escribieron ellos, para colocarlo en nosotros, de nada sirve que leamos lo que escribieron ellos. Ahora, si aparte de lo que escribieron ellos me están enseñando nuevas doctrinas, nuevos dogmas, nuevos sacramentos, porque por los siglos fue conveniente irlos agregando, como el purgatorio, tantas cosas, entonces todavía peor. Han adulterado la palabra de Dios, han desviado los conceptos y las doctrinas de Dios, el pueblo está en tinieblas. Es como le decía a los fariseos Dios, un ciego guiando a ciego, los dos caerán en el pozo. Y el testimonio es que sus vidas no eran santas. Pero no me refiero a religiosas consagradas, que están en un monasterio encerrados, o que están célibes toda su vida, eso no lo pide Dios. No, santos es que en toda tu manera de vivir glorificas el nombre de Cristo. En toda tu manera de hablar glorificas el nombre de Cristo. En toda tu manera de decidir todo para tu vida, tener familia, casarte, estudiar, tu profesión, trabajar, tu negocio, todo, platicas con Dios primero en intimidad antes de hacer cualquier cosa, para que Él te bendiga, para que Él te autorice. Él es tu dueño, Él te compró a precio de sangre, Él maneja tu vida, ya eres de Él. Entonces ya entraste en ese mundo hermoso espiritual de Él, su familia, es tu papá. Pero no con tradiciones bonitas religiosas, que eso creen, pero no funciona esa relación. Le tienen que pedir a la mamá, y le tienen que pedir a los amigos de Cristo que andaban aquí abajo. Está mal, pero está mal espiritualmente, porque está escrito por Dios, no porque lo digamos, y no estoy atacando a nadie, estamos hablando la verdad duele, pero sana, si queremos aceptarla. Duele cuando estamos en una mentira, cuando estamos en la verdad no duele. Por eso cuando nos atacan, nosotros no atacamos, por eso cuando nos desacreditan, nosotros no desacreditamos, pero cuando hablamos de las falsas doctrinas tenemos que hacerlo, porque esto se trata de salvación de almas, y somos comisionados, y somos aprobados por Dios, nos ha confiado su palabra para predicarla, no para exigir, y no para imponerla, para predicarla. Y le dijo a sus discípulos, como nos dice a nosotros, el que te escuche, bien, yo me encargo de él, el que no nos escuche, límpiense los pies de polvo, y continúen a la siguiente casa. Así es esto.
Nosotros no imponemos nada, el que convence es el Espíritu Santo, cuando ve un corazón que está buscando ya de Dios en verdad, y que ya quiere salir de religiones falsas. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como ven, la Eucaristía no era Eucaristía, era partimiento de pan, era una figura. Hasta aquí lo dice literalmente. Si no, aquí hubiera dicho en el comer y la sangre y la carne de Cristo. No dice eso. Dice partimiento de pan, porque era un memorial, y es un memorial. Pero bueno, eso ya entra en la doctrina. Hechos 2:40, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Efesios 2:20, edificados en el fundamento de los apóstoles. Por todos lados nos dice que solo la verdad son ellos. Y Cristo nos dijo que es ellos, y que de los judíos viene. Isaías 2:3 nos dice que nada más de ahí vendría la palabra. Y todo nos conduce a lo mismo, y que la suma de su palabra es la verdad, y que está completa. Continuamos. Segunda de Pedro 1:12. Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, le decía Pedro a la iglesia, porque ya iba a morir Pedro, el apóstol. Yo no les dejaré de recordar estas cosas, aunque ustedes ya las sepáis. Dice, para que estén confirmados en la verdad presente. Pedro ya se iba a morir, les está escribiendo la segunda epístola, la última que nos dejó, a todos, como herencia a Dios, para crecer en su verdad. Y les dice, yo voy a buscar que ustedes sigan recibiendo las mismas enseñanzas de esta verdad presente, no de una verdad que van a inventar en 5 siglos, que ahora puedes bautizar bebés, que ahora es infalible el Papa, que ahora también los santos interceden, que ahora, no acabamos, que puedes tú pedir indulgencias para que pueda haber un purgatorio, y tantas doctrinas que los apóstoles no hablaron, nada más de los apóstoles, nada más. Entonces, inventos de hombres que les ayudó para sacar la religión adelante, para que la gente la tengan ahí en esperanza, porque no pueden avanzar en santidad, entonces llevan esperanza que hay un purgatorio. Pues ahí se quedan. Pero la idea no es que se cambien, la idea es que busquen a Dios. Dios los va a colocar en su cuerpo, donde les toque. Porque depende de la salvación de Dios, no del hombre. Es de Dios, es de pura gracia. Pero no es que yo te meta aquí y te registre y te meta al río, o no es de que ahí te echen agüita y ya te den el sacramento. No, la salvación es espiritual, hay que nacer del Espíritu. Si no nacemos del Espíritu, nomás tenemos engaño de dogmas y sacramentos, y el mover espiritual muy bonito de las cosas que andan por ahí, pero nuestra vida no cambia una milésima, es la misma. A lo mejor se llena de conocimiento apologético de esas doctrinas falsas, y somos expertos de eso, y hasta de lo histórico, y podemos defender filosofías religiosas de esas teologías, pero no crecemos 1 milímetro en santidad, nada, para la gloria nada más del Padre y del Hijo, y párale, y andamos ahí, y andan buscando otros seres que son milagrosos. Es terrible eso. Segunda de Corintios 1:13. Porque no les escribo otras cosas más las que leéis, le decía Pablo a la iglesia, pero también las entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Era suficiente los edificados por los apóstoles. Dice, las cartas que yo les estoy escribiendo en el siglo III, es como si hubiera tenido una revelación que no la tuvo Pablo. Yo te lo estoy poniendo como ejemplo para que entendamos el concepto y la idea que te quiero transmitir. Dice Pablo, las cartas que yo estoy escribiendo a los romanos, a Tesalónica, a Efesios, a Corintios, a Timoteo, a Tito, a Filemón, a todos los que les estoy escribiendo cartas, mándeselas a la Odisea y los de la Odisea, Tesalónica y Acaya, repártanselas, hagan copias. Dios estaba evangelizando su iglesia, poniendo jerarquía en sus pastores con las cartas de Tito y Timoteo, se las estaban repartiendo. Incluso esas cartas las menciona en la segunda epístola a Pedro, que está lleno de sabiduría todas las cartas que escribe Pablo, porque las leían también en Jerusalén y en otros lados. O sea, Dios esparcía sus cartas con copias en todas partes. Y Pablo les decía, literalmente le decía ahí varios versos en varios lugares, les decía, esa carta que le mandé a la Odisea, lean la Tesalónica, y la de Tesalónica en la Odisea, y la de Antioquía llévenla aquí, y la de aquí allá, se la repartió. O sea, ellos no tenían la Biblia ya como un libro, pero tenían las mismas cartas en rollos, como siempre evangelizaron, también en el Antiguo Testamento eran rollos escritos por judíos, y los tenían también en el Nuevo, por medio de como ellos estaban acostumbrados en las sinagogas a oír palabra de Dios, siguieron haciéndolo el primer siglo, con rollos en las sinagogas se hablaba palabra de Dios, pero eran los rollos de los nuevos apóstoles.
combinados con las escrituras del Antiguo Testamento. Por eso, si tú ves las cartas del Nuevo Testamento, en muchos textos hacen referencia al Antiguo Testamento, hacen referencia a pasajes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Y si tú ves, no era que tenían que saber todo de memoria. Dicen, como está escrito aquí, como decía Jesús, está escrito. Jesús no decía en el Salmo fulano de tal, verso tal y capítulo tal, ni los apóstoles decían en el verso tal de fulano tal del libro tal. No. Él decía, está escrito, está escrito, está escrito. Porque el que es de Dios tiene que saber lo que está escrito. Se sepa el capítulo, se sepa el verso o no. Eso es lo de menos. Es muy bueno conocer el capítulo y el verso para poder dar una mejor defensa o para poder encontrar más rápido un texto en el cual queremos edificar nuestra vida un día que estemos buscándolo para un estudio o para dar un consejo. Pues tenerlo pues también es muy bueno. Pero lo que quiero, destacar aquí no es que no lo memorices, sino que lo que importa no es que memorices el capítulo y el texto, sino el principio bíblico, la verdad bíblica, que es la que va a hacer convencerte el Espíritu a ti para que vivas una vida en santidad, una vida dentro de la justicia de Dios, y para que estés convencido que lo que vas a oír de predicadores sea conforme a la verdad que el Espíritu ha colocado en ti, y que no te enseñen nuevas cosas y te engañen. A eso me refiero. Dice 2 Corintios 1:13. Bueno, es lo que acabo de leer, perdón. Dice 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retengan la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabra nuestra o por carta nuestra. Qué importante. 2 Tesalonicenses 2:15. Hermanos, estar firmes. Nada más en las cartas que yo les he escrito, Pablo, Juan, Santiago, nada más en las cartas que les hemos, Judas, que les hemos escrito. Estad firmes en esa doctrina, nada más. Ya sea que nosotros le hayamos hablado, porque lo que hablamos es lo mismo, lo que escribimos y hablamos es lo mismo, dice Pablo. Entonces, en las religiones se basan de que también crean en la tradición oral de los primeros padres de la iglesia. Si la tradición oral de los primeros padres de la iglesia, por más mártires que hayan sido, por más santos que hayan sido, así entregó toda la sangre y toda la vida por el evangelio que ellos decían enseñar, si no es compatible, si no es respaldado por las doctrinas de los primeros apóstoles y de los profetas de Dios, es una doctrina falsa, no es una doctrina de Dios verdadera. Así haya sido el padre de la iglesia más santo que haya habido. Por eso Pablo dijo, si yo vengo con un evangelio diferente, yo sea maldito. Si uno de los apóstoles que Dios escogió viene y les enseña un evangelio diferente, es maldito. Si un ángel del cielo se les aparece, tengan cuidado porque Satanás se aparece así, como que es María, como que es Miguel. ¿Y cuál es la diferencia que sepas que vino de Dios o no? Cambiar el evangelio. Oye Pablo, pero ¿cómo será cambiar el evangelio? Pues ya no te va a decir la aparición, nada más denle gloria al Padre y al Hijo, como lo decimos todos los apóstoles y todos los profetas. Ahora les va a decir la aparición que supuestamente viene del cielo, les va a decir, hagan templo a mi nombre, pongan templos a mi nombre por toda la tierra. Ahora yo soy corredentora, también soy dadora de gracia, también háganme rosarios a mí, también háganme misas a mí, también yo esto y sí, me voy a aparecer de todos colores y ojos y de toda raza, para que todos lados hagan idolatría. Y no se dan cuenta que es un evangelio diferente, porque creen eso, porque nacen creyendo eso. Y como dice en el libro de Colosenses Pablo, que la divinidad no es como las familias humanas, que no es como los hombres y la humanidad, sino que es poderoso en espiritual, que por eso Él es Cristo en nuestra cabeza y Él es la plenitud de todo, que en Él estamos completos, Él es el que está arriba sobre principados, potestades y todo lo creado, Cristo, que no necesitamos a nadie más que Cristo. La gente no entiende ese verso espiritualmente. Está diciendo, no se crean en filosofías humanas que son sutilezas que usa el diablo para engañar, que en el cielo hay papá y mamá, hijitos. Y toda la revelación de Apocalipsis no habla de ninguna señora del cielo, no habla de ninguna mujer que le están dando orden en el cielo, nada de eso, nada más al Padre y al Hijo, como sabemos cada quien que se ha convertido a Cristo en espíritu y en verdad. Nuestra predicación es con el interés solamente de predicar la verdad. Obviamente tienes que oír. Cuando estamos tan enfermos de cáncer por el pecado, necesitamos oír al neurólogo, al neuropsiquiatra,
al neurocirujano, o necesitamos oír al cirujano general, el oncólogo cirujano, que nos dice que nos tiene que hacer una cirugía que es extremadamente radical, fuerte, pero que nos va a erradicar ese problema. Y que esa cirugía es dolorosa. Nos va a quitar tejido bueno también, que está alrededor del mal. Y nos duele, pero vamos a ser sanados. De eso se trata. No de atacar a nadie. No de atacar a nadie. Ahora, nosotros estamos peleando contra principados y huestes de la maldad, gobernadores de las tinieblas. Esas apariciones, contra ellos peleamos en espíritu y en verdad. Los ángeles de Dios, sus hijos en la tierra, estamos peleando a favor de la humanidad. Y es por eso que el espíritu es el que nos comanda aquí abajo y el espíritu es el que salva las almas. No nosotros. Nosotros todos los días tenemos adversidades contra esos espíritus porque estamos predicando en las redes la verdad y Dios usa esto para salvar almas. Por eso lo hacemos. Así algunos siguen todavía condenándonos o despreciándonos o hablando mal de nosotros. Nosotros entendemos porque antes también éramos así. Entonces nosotros no nos ofendemos porque estamos en la verdad, sino que tenemos misericordia, tenemos amor, tenemos compasión, tenemos piedad. Y no es de nosotros, es del Espíritu de Dios que nos ayuda, porque a través de los años nos ha estado Él preparando para esta tarea, para que entendamos de dónde también veníamos y nos sacó. Dice 1 Corintios 15:1, les declaro, hermanos, que el evangelio que yo les he predicado, dice Pablo, en el cual ustedes ya lo recibieron, el cual ustedes perseveran en ese mismo evangelio, en el cual asimismo, si retienes tú esta palabra que yo les he predicado, les decía Pablo, son salvos, porque si no, creíste en vano. Les decía Pablo, la palabra que ya les predicamos los apóstoles, en la cual creíste, en la cual naciste del Espíritu, y en la cual estás creciendo para salvación, en la cual oyes la voz de Cristo en tu espíritu en oración, en la cual el Espíritu Santo te guía toda la verdad, en el cual estás creciendo en las doctrinas sanas que están en todas las cartas del Pablo. Dice, si perseveras en esa, estás salvo. Si te desvías a nuevas doctrinas inventadas en los siglos, creíste en vano. En el primer siglo, con las cartitas esas que decían y que dicen que todavía no estaban argumentadas en un libro, o juntas en un libro como era verdad, pero ya las estaban estudiando en la primera iglesia, todas las cartas de los apóstoles, como las estudiamos ahorita con el poder de Dios, hizo que también su primera iglesia las leyera, como también todas las generaciones de Dios. Aunque no hubiera un libro, había rollos, y el Espíritu se encargaba de edificar a su pueblo, es el que se encarga, Él es el que edifica al pueblo. Entonces, dice, si no perseveras en esto, entonces, ¿por qué tuvo que el siglo que sigue y el siglo que los padres de la iglesia cambiar, meter dogmas nuevos, meter sacramentos? ¿Por qué cambiaron lo de los apóstoles? Porque están en una falsa doctrina. Fueron engañadas las cabezas del ministerio en aquellos siglos y así se fueron siglo tras siglo, lamentablemente. Dice 1 Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Primero dijo que era la suma de la verdad. Primero dijo que toda la suma de los libros es la verdad. Y también dijo que es suficiente la palabra. Y aquí dice que permanece para siempre. No se adultera, no cambia, no necesita más de lo que Él nos ha revelado a nosotros. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Ya Pablo dijo que hay que perseverar en lo que nada más ellos nos enseñaron. Nada más ellos. Y ahora Pedro nos dice que la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre y no se debe modificar, ni cambia, ni se le agrega. Dice Pedro. Dice, y esa palabra es el evangelio que anunciamos nomás los apóstoles. Por eso dice Efesios 2:20, que edifíquense solamente en el fundamento de los apóstoles. Cristo es la cabeza, el piedra angular. Y dice en Hechos que perseveraba la iglesia en la doctrina de los apóstoles. No tenemos que buscarle tanto pies al gato. Está escrito por todos lados. La Biblia es suficiente. La palabra de verdad es eterna. Permanece para siempre. La suma de toda ella es la verdad. O sea, que el mismo tema lo escudriñes en todos los libros. Es la verdad, no se contradice. Entonces, ¿por qué cambiaron? Porque son falsas doctrinas. Dice Efesios 1:13. Fíjense lo importante de la palabra sin adulteraciones. Efesios 1:13. En Jesucristo también ustedes, dice, en Él, que es en Jesucristo también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se acuerdan cuando en el libro de Hechos veíamos que el apóstol Pedro en otro estudio
predicándole a Cornelio, los primeros gentiles que registra la Biblia que se convirtieron a Cristo, se fueron salvados por Dios. Cornelio, su familia y sus amigos estaban ahí. Pedro les está predicando el evangelio de la salvación, creen ellos y se derrama el Espíritu y empiezan a glorificar todos a Dios llenos del Espíritu Santo. Y al final del episodio Pedro le dice a los demás judíos, miren, la salvación que vino a los judíos también a los gentiles es, ¿a poco les vamos a prohibir a ellos que se metan al agua a bautizarse cuando ya han sido salvados por el Espíritu Santo? ¿Ya les dieron la salvación? O sea, sin necesidad de bautismo. También vamos a bautizarlos después. Entonces, ¿qué dice aquí Pablo? En él, habiendo creído la palabra de la verdad, el evangelio de la salvación, cuando creíste en él, pues, llegó el Espíritu Santo y lo selló. Ahora eres mío, eres de Dios, eres de la familia de Dios. No cuando te metieron al agua a bautizarte, cuando creyeron en él, cuando se les predicó el evangelio, y por toda la Biblia lo hemos hablado, cuando creyeron en él, fueron salvos, el Espíritu entró. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Los únicos que autorizó Dios y que llevaron a la práctica la salvación, que se salva creyendo, por fe, que se salva aceptando que el sacrificio de él no es el que nos va a rescatar, y que Dios, cuando creemos, hace el milagro y pone su Espíritu, y ahí empezamos a glorificar su nombre y solamente a él. Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu Santo es bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Tiene mucho más frutos, pero es importante que veamos este texto. Bondad, porque si eras un peleonero, contencioso, ya no lo vas a hacer jamás. Vas a ser noble, humilde, sencillo. Cambia tu carácter. Segundo, justicia. Si antes mentías, eras deshonesto, engañador, jamás. Ya no mientes nunca. Ya prefieres enfrentarte a tus errores y confrontarlos con valor y dominio propio para honrar a aquel que murió en la cruz, que ya se hizo efectiva la salvación en ti, que sentiste cuando su sangre te limpió en el Espíritu, que sentiste cuando Dios te selló con su bendito Santo Espíritu en ti, y entonces peleas tú la buena batalla y dices, yo peleo contra mi carne y no vuelvo a mentir, y si miento mientras estoy siendo llevado de gloria en gloria en la imagen de Él, y estoy creciendo porque todavía no crezco, acabo de nacer hace poco en Cristo, muy bien, y volví a mentir, te duele en el alma y te postras a llorar delante de Él que te perdone, y te vuelve a levantar y te consuela Cristo, porque de corazón quieres cambiar y te ayuda a cambiar. Esa es la relación de papá e hijo cuando nos está transformando, que acabamos de nacer, que somos, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, niños en Cristo, que nos parecemos todavía mucho al viejo ser, pero Dios nos está transformando de gloria a la imagen de su Hijo, como dice Romanos, que Él nos predestinó para hacernos a la imagen de su Hijo. Nos ama tanto, pero no nos quiere dejar como estábamos, todos con hábitos muy equivocados y con pecados. Ahora nos cambia a una vida excelente en la justicia. Y dice, y la verdad. Qué importante es darle la autoridad a la Biblia como la única verdad de Dios, sus profetas y sus apóstoles, como Dios nos dice, que nada más ellos tienen la verdad, que en ellos solo dejó la verdad, que su palabra es la verdad, que nos santifica solamente con su verdad, y no creer mentiras de religiones, por más grandes y bonitas y enamorados que estemos de ellas, cuando vemos que no nos está santificando nada creer en eso. Seguimos siendo las mismas personas hablando mal con la boca, divirtiéndonos en las redes sociales con maledicencias. Yo veo las familias que conviven en los parques, no los juzgo, los veo en los lugares de ambiente, los varones hablando con malas palabras, criticando, comentando, hasta del gobierno. No hay temor de Dios, no hay temblor de hablar así, que están oyendo los Dios, pero sí van a sus cultos religiosos o a sus misas. No los juzgo, sino quiero que entiendan el error. Por estar en una falsa doctrina piensan que esa es la verdad y que es normal conducirse así en la vida. No, sin santidad nadie veremos a Dios. Nadie. Porque Él le ha puesto su espíritu y su verdad la ha dejado con sus apóstoles para transformar vidas. Ese es el testimonio de estar en Él, no en una religión cristiana. Estar en Él es una vida transformada, totalmente, cada vez mejor y mejor, cada año más y más a su gloria. Si no, estás en un engaño. Dice 2 Corintios 4:2, ya vamos a terminar este primer video. Antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, dice Pablo, porque no andamos con astucia, ni adulteramos la palabra de Dios, ni la estamos adulterando, sino que la manifestación de la verdad escrita es como nos recomendamos a las conciencias humanas delante de Dios. Dice Pablo, en la manera que está escrito,
que solamente debemos de alabar al Padre y al Hijo, lo hacemos. Que solamente debemos de orar al Padre y al Hijo, lo hacemos. Que solamente el Padre y el Hijo son los que pueden hacer un milagro, lo hacemos. Que solamente el intermediario entre los hombres y Dios es Jesucristo, lo hacemos. Que el único abogado que nos defiende es Cristo, lo hacemos. Que el único que nos guía a la verdad es el Espíritu Santo, lo hacemos. Que los ministerios que están al frente, que son 5, que Dios puso, es para confirmarnos en la misma verdad que Dios nos enseña en la casa, en nuestra comunión con Él, en la Escritura, leyéndola a la luz del Espíritu Santo. Lo hacemos. Y que quitamos toda imagen, lo hacemos. Y empieza. Manifestamos la verdad para que sepan delante de Dios que somos de la verdad. Entonces, si a mí viene a predicarme alguien que tiene doctrinas equivocadas, sé que no es de la verdad. Y no le voy a poner atención. Y voy a advertir, si soy pastor de una congregación, a mi pueblo, y a él lo voy a amonestar. Y no lo voy a dejar predicar en mi pueblo. Ahora, los que escuchan en internet, tienen que discernir cada quien. Por eso hay un espíritu que veremos en el otro estudio que Dios pone de ciencia y de revelación. Ahora bien, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, nos dice el apóstol Pablo. Le decía a Timoteo, como nos dice Dios a todos los que queremos servirle en el Evangelio, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Desde el momento que Dios está hablando desde el Antiguo Testamento que la suma de su palabra es la verdad, que su palabra permanece para siempre, que nunca va a cambiar, que su palabra, dice Cristo, que siempre la del Antiguo Testamento santificaba a los creyentes, y que esa misma palabra que Cristo iba a dejar con los apóstoles iba a santificar, además de todo el Antiguo Testamento, a los nuevos creyentes, a la iglesia que nacía en Cristo, y que la palabra la que nos va a juzgar, obviamente que Dios iba a dejar para los creyentes del primer siglo, todo lo que iba a tener todos los creyentes hasta el último siglo cuando Él regrese. Es decir, no había que agregar nada, que eso Él lo demanda en Deuteronomio capítulo 4, y no había que quitar nada como también lo demanda en Apocalipsis. Ni que agregar, ni que quitar. Si yo quiero decorar una doctrina, o si yo quiero modificar una doctrina, y yo agrego cosas de enseñanza dentro de un tema que van en contra del mismo tema, que es diferente a la sana doctrina, que es diferente a la práctica de la primera iglesia, no solo que lo enseñaron los apóstoles en sus fundamentos bíblicos, que dejaron los estatutos en el Nuevo Testamento, de todos los principios, en todas las direcciones que la iglesia debería de enterarse y todo creyente de la verdad de Dios, de la verdad de Cristo, revelada por Dios a ellos y escrita por ellos, a nosotros es nuestra bendición, sin importar los trasfondos históricos, nada, porque el que nace en espíritu y en verdad en Dios se da cuenta de que ha nacido, de que recibió la gloria de Dios en Jesucristo, de que está en Cristo, no tienen que decirle nada, Él se da cuenta automáticamente, y el Espíritu le empieza a acomodar la verdad dentro, y el Espíritu le da testimonio de toda la verdad que es suficiente. Nadie tiene que decirle nada, sino que va a ir creciendo y creciendo en el conocimiento, en sí mismo Dios lo va a ir santificando y santificando en ese conocimiento de la fe, en esa verdad. Por eso no debemos de cambiar nada, y cuando usamos analogías e ilustraciones es para seguir hablando del mismo principio bíblico, del mismo estatuto, pero simplemente para dar opciones mejores en la enseñanza, para que se dijera mejor como Cristo mismo lo hizo al usar parábolas, historias que eran contemporáneas de su tiempo y que eran común entre los judíos. Igual nosotros así adaptamos ilustraciones, pero sin desviarnos del fundamento que ya está establecido por ellos. Entonces, si vemos que dice que Dios que hay que nacer del Espíritu y que hay que nacer del agua para entrar al reino de los cielos, ¿por qué entonces nada más nacen del agua pensando que ahí se nace del Espíritu? Por ejemplo, si dice Dios que necesitamos que se predicara el Evangelio para que el que creyere y se bautizare se salvase, el que no creyere no se salvaría, entonces, y todo en la práctica los apóstoles del primer siglo que dejaron los fundamentos, viene bien claro en todos los casos que primero predicaban el Evangelio, primero creían, primero aceptaban el sacrificio de Cristo y luego se bautizaban todas las ocasiones. Nunca hubo bautizo sin que ellos escucharan palabra de Dios.
Nunca hubo bautizo sin que ellos se arrepintieran delante de Dios, porque una vez Simón el mago hizo el bautizo, creyó en la palabra, dice ahí, pero no dio fruto, quería dinero para poder usar el poder de Dios para estafar a más gente, cual dio testimonio que el bautizo no le sirvió, y que dice que creyó no le sirvió porque realmente no creyó, realmente no. ¿Por qué no sucedió el milagro? Porque Dios no puso el Espíritu Santo en Simón el mago. ¿Por qué? Porque no lo hizo de corazón, tenía otras intenciones que Pedro no podía ver, pero Dios sí, entonces no lo salvó. Entonces, ¿cómo voy a meter a bebés al agua si ni siquiera conocen de Dios, ni siquiera han pecado y ni siquiera se han arrepentido? Y así nos vamos sacramento por sacramento, que al adulterar el segundo mandamiento de Dios y el primero del decálogo, que es tan celoso Dios de las imágenes, Él no quiere que cuando veamos una imagen tengamos reverencia de Él, Él quiere que todo el día lo traigamos en el espíritu, para que no nos portemos mal y tengamos reverencia de Él todo el día, su presencia en su espíritu todo el día, y así es como dejamos de pecar, y así es como tenemos temor de Él, y así es como tenemos amor de Él para no pecar. Pero no, han adulterado la palabra y bien que las quieren sustentar con algunos pasajes bíblicos, yendo en contra de las doctrinas apostólicas, yendo en contra de la ley de Dios, yendo en contra de las doctrinas de los profetas, y se aferran de que son los primeros y son los únicos, lamentablemente. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, si Dios dijo que su palabra es completa, permanece para siempre, y la suma de ella es la verdad, y con ella nos santifica a Dios, no necesitamos más. Al escuchar esa palabra única de los apóstoles, hablada por el Espíritu Santo en la boca de un siervo, o en la manifestación del Espíritu, al leerla nosotros, somos edificados por Dios, somos alimentados por Dios, somos transformados en nuestro entendimiento por Dios, somos llevados de gloria en gloria a su imagen, de su Hijo. Gálatas 1:8, por eso dice Pablo, si uno de nosotros, los apóstoles que dejó Cristo, o si un ángel del cielo, Miguel, Gabriel, quien sea, María, quien sea, les anuncia un evangelio diferente del que ya les hemos anunciado, sean malditos, porque es el demonio que se disfraza de ángel de luz, dice Pablo. Es decir, si viene alguien del cielo y dice, yo también soy, yo soy tu mamá, yo te voy a cuidar, pídeme a mí, yo te voy a proteger. Ese es un evangelio diferente, porque la Biblia, en el evangelio original de Jesucristo, la sana doctrina nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis, en infinidad de textos, en la misma dirección, diferentes autores, diferentes pasajes, diferentes libros, que al único que se le pide es a Dios, y después de la obra de Cristo, a través de Cristo solamente. Y que el único que intercede por nosotros es el Espíritu Santo y es Jesucristo a la diestra del Padre, nadie más. Esa es la sana doctrina desde Génesis hasta Apocalipsis, y el que la cambie, que se aparezca y diga, yo vengo del cielo, me mandó mi Hijo, y yo te voy a sanar y salvar, y suceden prodigios y señales, dice Dios que no hagamos caso. Por eso encontramos en Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1, y con esto termino. Cuando se levantara en medio de ustedes mi pueblo, dice Dios, un profeta, o sea, un siervo de Dios, un soñador de sueños, y te anunciara, voy a hacer tal milagro, tal señal, tal prodigio, milagros, sanidades, maravillas, y si se cumpliese la señal, o sea, un milagro, sanidad, maravillas, prodigio, la que él te dijo que iba a hacer, diciendo, después de que se sucedió el milagro, vámonos por dioses ajenos, en pos de Dios, dice, que no conociste, y sirvámosle a esos otros dioses, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Qué dice Dios al pueblo? Y espiritualmente, porque esta palabra es para mí y para todos los cristianos, ¿qué nos dice Dios ahora con este pasaje? Porque su palabra, repito, es del Espíritu y el Espíritu te la coloca. Dice que Él permite que lleguen falsos apóstoles, falsos maestros y falsos profetas, falsos milagreros, y como dice, llegan hablando doctrina de Jesucristo, llegan hablando de la Biblia. Por eso dice, si te llega un profeta no de otra nación ni de otra lengua, profeta que le hable de Dios, pero la diferencia va a ser que aunque esté hablando de la Biblia o que él es de representante de Dios, este profeta además va a decir que sigan a otro personaje. Es decir,
Van a decir que también sigas a Joseph Smith. Van a decir que también sigas a Elena G. White. Van a decir que también sigas a Rushen. Van a decir que también sigas a la Virgen, porque se aparece y también hace milagros. Van a decir que también sigas a San Charbel, porque se aparece y es milagrero. Entonces, aunque se haya milagros de sanidad, aunque haya milagros de que se acabaron los cánceres, aunque se descienda fuego del cielo, aunque se abra el mar, aunque pase lo que pase, dice Dios, si no te está diciendo que es Jehová de los ejércitos el que está haciendo el milagro, y no te está hablando la sana doctrina, no vayas en pos de él. No vayas, porque solo a Dios vas a amar. Yo lo estoy permitiendo, dice Dios, para ver si realmente me amas, o si andas buscando a ver quién te hace milagros para irte en esa religión. Terrible. Ahora, los que conocemos, repito, lo espiritual en el espíritu, entendemos la doctrina y entendemos la verdad. Pero los que están engañados en falsas doctrinas, enamorados de las apariciones, pongan un balance. A lo mejor recibiste de un santito un milagro. A lo mejor fuiste a pagar la manta. Yo fui a San Juan de los Lagos a pagarle a la Virgen de San Juan de los Lagos una manta cuando era católico. Porque creía fielmente eso y sentí que el milagro lo hizo. Yo creí que el milagro lo hizo hoy en una operación que tuve. Pero cuando conocí a Cristo me dijo, no, le estabas dando un tributo a los demonios. Me dijo Dios en el Espíritu y me reveló la verdad con su Biblia. Y no estoy ofendiendo a Dios al yo decir esto, ni estoy blasfemando contra nadie del cielo, ni nada. Al contrario, estoy defendiendo la sana doctrina que nos hace crecer en santidad, que nos hace glorificar al Padre y al Hijo solamente, y que nos hace permanecer en su verdad. Entonces, aunque te haga un milagro, otra aparición del cielo y que parezca que la mandó Dios, es un engaño de Satanás. Se está yendo fuera del fundamento de los apóstoles, de la verdad de Jesucristo, se está yendo fuera esa aparición, porque esa aparición te está pidiendo algo para él, esa aparición. Si es San Charbel, quiere que le hagas un templo a San Charbel, quiere que le hagas estatua a San Charbel, quiere que le pongas veladoras a San Charbel, y toda la gente va al templo de San Charbel. Ese es un Dios ajeno. Ese es un Dios ajeno a una imagen todavía de otro, que ni es Dios, que supuestamente la aparición dice que Dios lo mandó, porque es santo. Ese es un evangelio diferente. La gente no lo entiende, porque no cree en la verdad bíblica, porque no le da la autoridad a la Biblia como su verdad de parte de Dios. Por eso 17 siglos la prohibieron que la leyeran, porque nada más lo que ellos dicen es verdad, nada más la teología que ellos imponen es verdad, nada más como ellos el magisterio guarda sus nuevos dogmas y sacramentos son la verdad, apoyándose que nacieron en Pedro. Y sácalos de ahí. El problema es que en qué siglo se desviaron de la verdad como los fariseos. Si yo estuviera ahorita en el siglo que Cristo fue crucificado y estuviera platicando con los Anás, Caifás y a todos los del Sanedrín, con todos los fariseos, y les dijera, ustedes que nosotros venimos desde Abraham, me dirían, nosotros desde Abraham, el padre Abraham, y desde que instituyó Dios a Moisés y puso a Aarón, a los sumos sacerdotes, somos de la familia de los levitas, me dirían, a nosotros nos encargó la palabra, aquí tenemos el Torá, me dirían, ¿y tú quién eres que vienes de México? ¿Tú quién eres? Con todo el derecho me expulsarían de Israel, con todo derecho me apedrearían, pensarían que soy un blasfemo, como pensaron que así era Cristo, pero habían metido sus tradiciones de hombres quitando la palabra de Dios. Es lo que pasó en los siglos en esta religión. Pusieron sus dogmas de hombres pensando que son los vicarios de Cristo, que no son. El vicario es el Espíritu Santo. Y llevaron mucha ceguera, toda la ceguera a todo el pueblo. Por eso hay tantos divorcios en el pueblo, por eso hay tanta destrucción familiar en el pueblo, y tienen todos los sacramentos. Y piensan que porque son fríos. No hay vida aunque estén encerrados todo el día en el templo. No hay vida. Lamentablemente tienen que escapar. Dice Apocalipsis, dice, pueblo mío, escapa, huye de esa ramera de Babilonia, porque en breve la voy a destruir. Huye, huye, pueblo mío. Dios te ama tanto que está haciendo este tipo de mensajes aunque no te agraden de principio, pero el Espíritu toca tu corazón porque te ama tanto. Quiere ya darte paz. Quiere darte santidad y sobre todo la vida eterna asegurada en Jesucristo, no en tu iglesia. Las iglesias no salvan, los papas no salvan, las religiones no salvan. El que salva solo es Dios a través de Cristo.
Y el que está en Cristo solo habla de Cristo, solo habla del Padre, solo a ellos le cree, solo su palabra la tiene en su corazón como la única norma de verdad suficiente. El que no le ha amanecido, lamentablemente. Continuaremos próximamente con el segundo video. Gracias, hermanos, gracias, amigos. Dios les bendiga.